Hola, sea bienvenido a nuestra preparación para el examen de RBT. En este video vamos a hablar de assessment, dado que consideramos que en esta sección va a encontrar conceptos que son fundamentales para entender lo que se viene en un futuro. En assessment no solamente vamos a hablar de los conceptos o los temas que están en la lista de tareas del RBT, sino que también vamos a agregar diferentes conceptos que son fundamentales para entender la ciencia de ABA. Cuando comenzamos nosotros con un assessment, lo hacemos de esta manera porque nosotros queremos enseñarles a ustedes de la misma manera que usted lo llevaría a la práctica. Una vez que usted esté trabajando con el cliente, usted va primero a evaluar al cliente junto con el analista o la analista. En este caso, entonces, usted lo que haría sería conocer a este individuo, ver cuáles son las conductas de este individuo, cómo lucen esas conductas, qué se antecede a las conductas, qué ocurre justo después de las conductas, qué está manteniendo la conducta. Tenemos diferentes preguntas que queremos tal vez responder durante este plazo de tiempo y entonces lo hacemos haciendo evaluaciones. Ahora, la evaluación del individuo no para justo en este momento. Una vez que terminemos la evaluación, no termina este proceso. Aunque estemos interviniendo más adelante al cliente o sus conductas, en realidad vamos a seguir evaluando a este individuo, dado que tal vez las preferencias de este individuo cambian. Lo que le guste a este individuo cambia. También puede que la conducta cambie un poco, la intensidad de la conducta cambie, entonces vamos a seguir evaluando el individuo a lo largo de la intervención también. Pero justo al principio, cuando estamos conociendo el individuo, es fundamental ver cómo este individuo se diferencia del resto de individuos de su edad, cómo lucen esas conductas, cómo luce ese medio ambiente que está manteniendo las conductas, y entonces al nosotros tener toda esta información, podemos crear un buen plan de trabajo para poder intervenir las conductas y también pensar en cuáles van a ser aquellas conductas a incrementar. Cuando trabajamos con los clientes, no solamente nos enfocamos en reducir conductas problemáticas y ya, no, sino que también nos enfocamos en incrementar conductas que son deseadas. Este sería el caso de los reemplazadores, los cuales lo estaríamos introduciendo más adelante en la sección de Skill Acquisition, la sección de adquisición de habilidades, al igual que en Behavior Reduction. Cuando hablemos de reducción de conductas, también vamos a hablar de los replacements o los reemplazadores. Básicamente son herramientas diferentes que le enseñamos a los clientes para que las conductas que anteriormente eran problemáticas reduzcan y estas conductas o estas herramientas que les enseñamos empiecen a tomar lugar en el medio ambiente o el cliente se empieza a manifestar en estas conductas para obtener los mismos reforzadores, obtener lo mismo que el cliente le gusta de ese medio ambiente. Vamos a decir que anteriormente el cliente se manifestaba en una perreta para obtener una golosina, un caramelo. Ahora queremos que el cliente lo pida de manera amable o lo pida tal vez levantando la mano o enseñando una tarjeta si el cliente es no verbal. Son diferentes herramientas que lo llevan al mismo lugar, pero en este caso son herramientas deseadas, son aceptadas por esa sociedad. Entonces vamos a comenzar con esta sección de assessment. Como usted ve, vamos a cubrir todos los conceptos o todos los temas que están en la lista de tareas del RBT, pero también vamos a agregar diferentes conceptos, diferentes materias que es fundamental para entender lo que se nos viene o lo que se depara en un futuro. Todos los conceptos de Skill Acquisition, de Behavior Reduction, hasta de Measurement, dependen de estos conceptos que estamos viendo ahora mismo. Yo les pido a ustedes que les presten especial atención, tratemos de nosotros aprenderlo, dominar, masterizar todos estos conceptos para en un futuro se nos sea mucho más fácil la comprensión de lo que se viene más adelante. Si usted se fija, todos los videos van a incrementar en complejidad. Así que, por favor, préstele mucha atención desde el principio y así usted va a ver cómo se le va a hacer mucho más sencillo. Entonces, como ya les dije, vamos a tocar primero los conceptos fundamentales, como qué es ABA, qué es una conducta, qué es una respuesta. Todos estos conceptos los vamos a tocar, es lo primero que vamos a ver. Después vamos a hablar de cómo hacer una evaluación de preferencia, también cómo asistir en una evaluación individualizada, al igual que más adelante vamos a ver cómo asistir en la evaluación de las funciones de la conducta del cliente.
Estos son todos los conceptos que vamos a ver más adelante, desde qué es Applied Behavioral Analysis, qué es una conducta, qué es un estímulo, qué es un evento, qué es un stimulus control, stimulus delta. Todos estos conceptos los vamos a ver a lo largo de evaluación, de assessment, para que más adelante se nos sea mucho más sencillo la comprensión de todos los otros términos que vienen en un futuro. Entonces, vamos a comenzar con lo más básico. Dado que usted va a hacer en un futuro un RBT o una RBT, necesita saber qué es Applied Behavioral Analysis, porque esto es la ciencia que usted va a estar utilizando en el día a día. Applied Behavioral Analysis, como ya les dije, es una ciencia que se basa en los principios o en las tácticas que derivan de los principios de conducta y son aplicados de manera sistemática para cambiar conductas que son socialmente significativas. Ahora, ¿qué significa socialmente significativa? Bueno, esto depende de quién usted le pregunte, pero mayormente en la terapia socialmente significativa significa que son aquellas conductas que tomen un papel fundamental en la sociedad. Conductas que dependiendo de la sociedad en la cual este individuo forma parte, son conductas que son deseadas, conductas favorables para que este individuo sea aceptado en la sociedad, y conductas que son problemáticas, conductas que en realidad no serían favorables para este individuo para que sea aceptado o aceptada en la sociedad. Entonces, cuando nosotros trabajamos con los clientes, nos enfocamos en todas estas tácticas, todas estas intervenciones que derivan de los principios de conducta para cambiar esas conductas que son socialmente significativas, lo que significa que toman un rol fundamental en esa sociedad en particular, en esa cultura en particular de la cual ese cliente forma parte. Nosotros no podemos cambiar conductas que nosotros como terapeutas, como analistas, como RBTs, consideramos que son importantes. Ahora, usted debe cambiar conductas que son importantes para ese padre del cliente, para el cliente, para la sociedad. Anteriormente les decía que socialmente significativo tiene varias ideas, tiene varias maneras de interpretarlo. ¿Por qué le digo esto? Bueno, porque es dependiendo de a quién usted le pregunte. Si usted le pregunta al stakeholder o al padre, al profesor, a aquella persona que esté a cargo del cliente, esta persona puede decirle que algunas conductas son fundamentales para que la cambie para el cliente. Ahora, si usted le pregunta al cliente en sí, puede que esas conductas como tal, ese cliente no se sienta cómoda cambiándola. Tal vez al cliente le es muy difícil el mirarle a usted a los ojos, pero a los padres les es fundamental que usted cambie esa conducta. Debería usted también tomar en cuenta lo que es importante para el cliente también. Entonces, esta ciencia de Applied Behavioral Analysis, para resumir, es una ciencia que se enfoca o se basa en estas tácticas que derivan de los principios de behavior para cambiar conductas que son socialmente significativas. ¿Ok? Entonces, ahora, Applied Behavioral Analysis tiene diferentes características, diferentes dimensiones, diferentes reglas. Estas reglas o dimensiones no van a estar en el examen de RBT, pero sí son fundamentales para que usted entienda qué debe y no debe hacer cuando usted esté aplicando esta ciencia en el día a día de su trabajo en un futuro. La primera dimensión es Applied. Si usted ve, esta dimensión está en el nombre de Applied Behavioral Analysis. El motivo por el cual está en el nombre es porque todas las conductas que nosotros vamos a cambiar tienen que ser importantes para el día a día de este cliente, tienen que ser socialmente significativas. El motivo principal es que nosotros queremos enseñarle conductas al cliente que el cliente en un futuro pueda utilizar, que el cliente en un futuro pueda beneficiarse de eso que le hemos enseñado. Si son conductas problemáticas para reducir, entonces el cliente se beneficia de estos cambios. Si son conductas a enseñar, el cliente también se beneficia de estos cambios dado que estamos incrementando conductas deseadas que son aceptadas por la sociedad. Por ejemplo, si le estamos enseñando al cliente a lavarse las manos, esta conducta puede ser utilizada en diferentes aspectos de la vida del cliente y lo pueden ayudar en su día a día. Estamos enseñando al cliente a levantar la mano, es otra conducta que lo puede utilizar en el día a día. Estamos enseñando tal vez al cliente a pedir amablemente, ¿puedo tener un candy? Esto también es una conducta que la puede utilizar en el día a día, ¿verdad? Entonces, todas estas conductas que son de cierto modo aplicables al día a día del cliente son las que nosotros utilizaríamos.
No vamos a utilizar conductas que tal vez estén fuera de lo que sea socialmente significativo o conductas que no tengan ninguna importancia para el día a día del cliente. Otra dimensión de Applied Behavioral Analysis es behavioral. Esta también está dentro del nombre de Applied Behavior Analysis, behavioral. Cuando nos enfocamos en behavioral, esta regla, esta dimensión, significa que nosotros vamos a enfocarnos en conductas que sean observables, conductas que sean medibles. No nos vamos a enfocar en aquello que no podemos medir, que no podemos colectar data, que no podamos presenciar. No, solamente en conductas que nosotros podamos saber que ocurrieron, conductas que nosotros podemos medir y conductas que podemos observar. ¿Ok? So, estas son las dos primeras dimensiones, Applied y Behavioral. Cuando nos dicen Applied, básicamente es conducta socialmente significativa. Cuando nos dicen Behavioral, significa que son conductas que son observables y medibles. So, aquello que le vamos a enseñar también tiene que ser observable y medible. Otra dimensión de Applied Behavioral Analysis por la cual nosotros debemos regirnos en el día a día es Generality. Esta dimensión también es un concepto que vamos a ver más adelante, que es generalización. Lo que le vamos a enseñar al cliente, el cliente debe ser capaz de generalizarlo a diferentes medios ambientes. Si le vamos a enseñar al cliente, por ejemplo, a lavarse la mano en su casa una vez que come, esta conducta sería bueno que también la llevase a la escuela. Una vez que tenga su almuerzo, que se lave las manos. Cuando el cliente logra hacer esto, el cliente ha generalizado diferentes medios ambientes. Entonces, la conducta no solamente debe ser aplicable al día a día, socialmente significativa, sino que también debe ser medible y debe ser capaz el cliente de generalizarlo a diferentes medios ambientes, en presencia de diferentes personas, diferentes objetos, y todo esto debe ser capaz el cliente de hacerlo en su día a día en un futuro. Una vez que lo aprenda, generalizarlo. Otra dimensión muy importante en Applied Behavioral Analysis es effective. Nosotros tenemos que no solamente demostrar el progreso del cliente, sino que también tenemos que basarnos en que esta conducta que estemos bajando la podemos ver en gráficas y que sea efectiva la intervención que estamos utilizando. Si nosotros, por ejemplo, estamos midiendo una conducta, estamos viendo que está ocurriendo en diferentes medios ambientes. Esto que está pasando, nosotros debemos de ponerlo en diferentes gráficas. Es decir, aquello que nosotros observamos, que nosotros medimos, vamos a colectarlo, lo vamos a poner en diferentes programas para que nos hagan gráficas y así nosotros podemos tomar decisiones y ver si la intervención está siendo efectiva o no. Si la intervención no está siendo efectiva, debemos cambiar de intervención, dado que esto no es ético. Nosotros no podemos trabajar con los clientes si estas intervenciones no son efectivas. La próxima dimensión que vamos a ver es Analytic. Esta característica básicamente lo que significa es que nosotros tenemos el control absoluto de la intervención. Lo que significa es que cuando estamos utilizando un reforzador como intervención, esto va a hacer que la conducta que la antecede incremente. Si nosotros utilizamos un castigo, que es muy poco probable que lo hagamos, esto sabemos que va a hacer que la conducta que la antecede decrezca. Tenemos un control absoluto de la terapia, de lo que va a pasar. Si nosotros ignoramos X conducta, sabemos qué va a pasar. Si nosotros reforzamos X conducta, sabemos qué va a pasar. Tenemos un control absoluto de nuestro medio ambiente y también de lo que ocurre con el cliente, de las intervenciones que utilizamos con las conductas de ese cliente. Entonces, ya hemos visto que una de las características es applied. Lo que estemos enseñando debe ser socialmente significativo. La conducta debe ser medible. Debemos ser capaces de llevarla a diferentes medios ambientes. Lo que estemos enseñando, nuestra intervención debe ser efectiva y también nosotros tenemos que tener el control de esa intervención que estemos utilizando. La otra dimensión que vamos a ver es tecnológico, lo que significa que cuando estemos nosotros aplicando esta intervención, la intervención en sí debe ser replicable. Es decir, alguien más que sea parte de ese grupo de trabajo, porque usted no va a trabajar solo o sola, usted va a trabajar tal vez con un analista, tal vez con otro RBT, con ese cliente, eso ya serían 3 personas,
4 personas trabajando con un cliente. No tendría sentido que más de una persona trabaje con el cliente y todas las personas utilicen intervenciones diferentes. Y es por esto que cuando trabajamos con los clientes, las intervenciones deben ser descritas para que estas intervenciones sean replicables, que otras personas puedan repetir la misma intervención de la misma manera que usted lo hizo. Entonces, ya vimos que Applied Behavioral Analysis debe ser applied. Nosotros debemos enfocarnos en conductas que sean socialmente significativas, que sean observables. Nos enfocamos también en generalizar esas conductas, que el cliente sea capaz de llevar los diferentes medios ambientes, que también lo que estemos utilizando sea efectivo y que nosotros tengamos el control de eso que estemos utilizando. Y ahora vimos también que todo lo que estemos utilizando debe ser descrito tan bien que todo el equipo de trabajo deba ser capaz de replicarlo, de hacerlo nuevamente de la misma manera. Si le estamos enseñando al cliente a lavarse las manos, ¿verdad? No tiene sentido que una persona le enseñe a sostener el jabón primero y la otra persona le enseñe a abrir la llave del agua primero. Todos deben seguir los mismos pasos todo el tiempo para que la terapia sea efectiva. La última dimensión que nosotros vamos a ver sería Conceptually Systematic. Esta dimensión es fundamental. Todas son fundamentales, pero yo siempre digo que esta es de las más importantes, dado que cuando estamos trabajando con el cliente, esta ciencia, nosotros nos debemos enfocar en que todas las intervenciones, todas las diferentes consecuencias que estemos utilizando deriven de la ciencia de ABA, deriven de estudios que anteriormente hayan sido publicados y hayan sido aprobados por la comunidad de ABA. ¿Okay? No podemos enfocarnos en tal vez intervenciones que nos diga Pedrito, intervenciones que nos diga el RBT que trabaja con no sé quién, esta persona me dice que esto funciona mucho. No, cuando trabajamos con los clientes nos enfocamos en diferentes intervenciones que ya anteriormente ha sido demostrado que estas intervenciones son efectivas y no ha sido demostrado por cualquier persona, sino por científicos, por diferentes analistas que hayan publicado sus estudios y estos estudios han sido aprobados por la comunidad de Applied Behavioral Analysis. Entonces, estas son todas las dimensiones de Applied Behavioral Analysis, las más importantes. Estas dimensiones no les van al examen de RBT, pero sí les sirve a ustedes para entender un poco más de qué es Applied Behavioral Analysis como ciencia. Lo primero, cuando trabajemos con el cliente, la conducta debe ser socialmente significativa. Esta conducta debe ser medible. También el cliente debe ser capaz de llevar esta conducta a diferentes medios ambientes o manifestarse en X conducta en presencia de diferentes personas o diferentes conductas para obtener el mismo reforzador. Esto es generalización, lo vamos a ver más adelante. También aquello que estemos utilizando debe ser efectivo. No podemos utilizar una intervención si esta intervención no es efectiva. ¿Okay? También nosotros tenemos que tener el control de esa intervención. También debe ser esta intervención descrita de tal manera que pueda ser repetida. Otras personas que formen parte de ese grupo de trabajo puedan repetir esa intervención. Y por último, también estas intervenciones deben enfocarse en todo aquello que ha sido ya probado por la ciencia de Applied Behavioral Analysis. Esto entonces es una introducción de qué es Applied Behavioral Analysis. Ahora vamos a comenzar entonces a entender qué son los conceptos que van al examen de RBT. El primero, de más estaría decirlo, es qué es una conducta. Behavior. La conducta como tal es cuando un organismo reacciona de cierto modo que esta reacción se convierte en una acción de su cuerpo, de cualquier manera que su cuerpo interactúe con el medio ambiente, ya sea internamente o de una manera que todos podamos observar. Cuando esta acción ocurra dentro de nuestro cuerpo, de nuestra piel, se considera que es una acción privada o una conducta privada. A private behavior, ¿verdad? Es algo que no podemos observar.
Si esta interacción del organismo, moviendo sus partes, su cuerpo, ocurre de manera pública, es decir, fuera de su piel, no es que esté pensando, no está soñando, no está dentro de la piel, ocurre fuera, entonces se conoce como un public behavior, una conducta observable, y estas son las conductas de las cuales nosotros nos vamos a basar, las cuales nosotros utilizaríamos en el día a día de ABA. Nosotros nunca nos vamos a basar en conductas que son privadas para trabajar con el cliente. Sabemos que las conductas o los cambios también químicos que ocurren dentro del individuo afectan la conducta pública, afectan cómo el individuo se manifiesta en el medio ambiente, pero no consideramos estas conductas o estos cambios químicos como algo que nosotros podamos cambiar en Applied Behavioral Analysis. Entonces, una conducta es esa porción del organismo que interactúa con el medio ambiente, que incluye cualquier movimiento de estas partes del organismo. Es decir, el tocarse la frente es una conducta. Yo moví mis partes. El hablar es una conducta. Yo estoy moviendo mi boca, estoy moviendo mis labios, ¿verdad? También mis cuerdas vocales. Levantar las dos manos, el aplaudir, todos son conductas. El pestañear son conductas. Mover la cabeza, conductas. Estamos utilizando nuestras partes para interactuar con el medio ambiente, ¿verdad? Hay una manera bastante sencilla de recordar qué es una conducta. Es todo aquello que una persona que esté muerta no puede hacerlo. Suena mucho mejor en inglés. All a dead person cannot do. Todo aquello que una persona que haya fallecido no puede hacer. Una persona que haya fallecido no puede pensar. Una persona que haya fallecido no puede abrir la puerta. Una persona que haya fallecido no puede aplaudir. Entonces, una conducta es cualquier acción que haga un organismo vivo. ¿Ok? Si yo le digo cualquier acción que haga un organismo vivo, entonces esto no solamente se limita a las personas, sino también lo podemos llevar a los perritos, a los gaticos, hasta un pingüino, un elefante o un pájaro. Todos estos animales se manifiestan en conductas. Y mientras estos animales se manifiestan en conductas, nosotros podemos cambiarlo en ABA. Nosotros no solamente podemos cambiar tal vez una perreta de un niño o un adulto, sino que también podemos cambiar que tal vez un perrito ladre mucho, ¿verdad? Todos estos son conductas que nosotros podemos cambiar en Applied Behavioral Analysis. Entonces, hay una diferencia bien peculiar entre conducta y el próximo concepto que vamos a ver, que es response. Básicamente, una respuesta es como esa conducta toma lugar en el medio ambiente. ¿Qué le quiero decir con esto? Bueno, nosotros definimos la conducta de cierta manera, decimos tal vez que levantar la mano es poner la mano por encima del hombro. Ya esto es levantar la mano. Ahora, una respuesta es cuando yo me manifieste en esa conducta en un momento en específico del medio ambiente. ¿Cómo luciría esto? Bueno, vamos a decir que son las 2 de la tarde. Y yo a las 2 de la tarde me manifesté en la conducta de levantar la mano. Ok, esto fue una respuesta. Ahora, a las 2:01, yo me volví a manifestar en la misma conducta. Es decir, una segunda respuesta de la misma conducta. La respuesta podemos decir que es una unidad de medida de la conducta. ¿Ok? La conducta es como nosotros definimos esta conducta en específico, esta acción del organismo, ¿verdad? Esta es la conducta. Ahora, la respuesta es como esta conducta toma lugar en el medio ambiente. ¿Cuántas veces esta conducta toma lugar en el medio ambiente? Podemos decir que el cliente lloró 5 veces. La misma conducta, 5 respuestas. ¿Ok? Respuesta y conducta puede ser conceptos que normalmente en el día a día de la terapia se utilizan de manera intercambiada, pero en el examen de RBT no lo podemos utilizar de esa manera, dado que respuesta es bien diferente a conducta. Por ejemplo, este individuo está hablando, se está manifestando en la conducta de hablar. Dice, that color is red, o ese color es rojo. Ahora, el individuo más adelante dijo, that color is yellow, ese color es amarillo. Vamos a ver la tercera vez que dice la misma conducta, hablar. Ahora vamos a ver qué dice la tercera vez. Dice, that color is blue.
Si usted se da cuenta, acá la conducta fue la misma, pero las respuestas fueron diferentes. Una respuesta, dos respuestas, tres respuestas de la misma conducta. Es cómo la conducta toma lugar en el medio ambiente. Y la conducta no puede tomar lugar dos veces simultáneamente en el medio ambiente, ¿verdad? Cada conducta, la misma conducta cuando ocurre en el medio ambiente ya va a ser diferente una de otra, ya sea por el momento en que ocurrió o tal vez la intensidad que tan fuerte el cliente se manifestó en esa conducta en un momento en específico. Entonces, respuesta es la unidad de medida de conducta. ¿Cuántas veces ocurre? ¿Por cuánto tiempo ocurre la conducta? Eso sería la respuesta. Entonces ya vimos que es una conducta, ¿verdad? Ya dijimos, bueno, la conducta es esa acción del organismo. La respuesta es cuando el organismo se manifiesta en la conducta, en un momento en específico, ¿verdad? Pueden haber muchas respuestas de la misma conducta. Ahora, esas conductas ocurren en un medio ambiente, ¿verdad? Lo hemos dicho varias veces. Dijimos, bueno, cuando la conducta toma lugar en un medio ambiente, eso es una respuesta. Ahora, esas respuestas ocurren en cierto espacio, ¿verdad? Ese espacio que rodea a la conducta lo vamos a llamar medio ambiente, o como se dice en inglés, environment. Este medio ambiente es un conjunto de objetos o diferentes estímulos que están en ese medio ambiente que rodean a la conducta de interés. Existen diferentes tipos de medios ambientes. Existe el medio ambiente que es naturalizado y el medio ambiente que es estructurado. El medio ambiente que es naturalistic es ese medio ambiente al cual el cliente está adaptado. El cliente está adaptado a ver la pelotica en su cuarto. El cliente está adaptado a ver el televisor en la pared de su cuarto, justo al frente de la cama. El cliente está adaptado a que la cama luzca de esa manera, siempre ha estado ahí. Si hay algún cambio ya en este medio ambiente que sea hecho tal vez por el terapista vino y cambió el televisor y lo puso encima de la cama. Ya ese cambio es estructurado. Estamos cambiando la estructura del medio ambiente. Y es por esto que entonces el medio ambiente que ha sido manipulado por un terapeuta, vamos a llamarle contrived environment o medio ambiente estructurado. Es decir, en algún momento en específico, alguien en ese medio ambiente cambió el medio ambiente. ¿Para qué? Para ver cómo esos cambios toman efecto en la conducta tal vez. O tal vez cómo el cliente interactúa con los diferentes estímulos o los diferentes objetos que están en el medio ambiente. Entonces, existen dos tipos de medio ambiente. Ahora usted tal vez está en su casa, está viendo este video desde su sala, ¿verdad? La sala de su casa. Usted mira hacia el frente y está tal vez el televisor. Mira a la derecha y está ese búcaro que usted siempre ha tenido ahí. Está tal vez a la izquierda la mesa en la que usted come todos los días. Este es su medio ambiente natural. Usted está adaptado a este medio ambiente. Ahora, ¿qué pasa si yo vengo a este medio ambiente y saco la mesa al frente del televisor? Quito el televisor y lo pongo donde estaba la mesa. Estoy estructurando ese medio ambiente, estoy cambiando ese medio ambiente. Esto entonces, que anteriormente era naturalizado, era natural para usted, se convirtió en un medio ambiente estructurado, un contrived environment. Y es la diferencia de estos dos medios ambientes. Dependiendo de la conducta, dependiendo de en qué queramos trabajar, utilizamos uno o el otro. Un naturalistic environment nos va a ayudar a saber cuáles son tal vez esos reforzadores que están manteniendo X conducta. Tal vez aprendamos qué antecede a una conducta en específico y entonces podamos cambiar eso que antecede a la conducta. Si nos enfocamos en un medio ambiente que es estructurado, tal vez entonces aprendamos en este momento cómo tal vez el cliente interactúa con estímulos, objetos que son totalmente nuevos para él o ella. Entonces, estos dos medios ambientes los vamos a ver más adelante. Entonces es muy importante entender la diferencia entre lo que es un naturalistic environment y un contrived environment. Un medio ambiente naturalizado es aquel el cual usted está adaptado. Un medio ambiente estructurado es aquel que el terapeuta cambió en algún momento para hacer algo en la terapia.
También puede ser un medio ambiente estructurado aquello que sea nuevo para el cliente. Vamos a decir que el cliente está yendo a cierta casa o a cierta aula. Vamos a decir que estamos en la escuela, ¿verdad? Y el cliente siempre va a la misma aula siempre, ¿verdad? Es la aula que va hace 6 meses. Y el cliente pudo adaptarse a esta aula, a esta escuela, a este espacio en específico. Vamos a decir entonces que vamos a cambiar el cliente para otra escuela, en otra aula, en otro lugar. Este lugar es un medio ambiente estructurado, dado que es completamente nuevo para el cliente. Vamos a cambiar el ejemplo. Vamos a decir que el cliente está adaptado a ir a un supermercado en específico. Siempre va a ese supermercado desde que tenía 3 años, ahora tiene 8 años. Pero la mamá lo llevó en este día en específico a un supermercado completamente nuevo. Bueno, este supermercado está estructurado de una manera diferente al cual este cliente está adaptado, entonces lo consideraríamos un medio ambiente estructurado. No solamente los cambios que nosotros hacemos, sino que también aquello que sea completamente nuevo para el cliente puede ser un medio ambiente estructurado o contrived. ¿Ok? Si nosotros, por ejemplo, en el medio ambiente al cual el cliente está adaptado, le traemos diferentes pelotas, le traemos diferentes juguetes que el cliente no ha visto, o tal vez son parecidos a los que tiene, pero son nuevos. Ya estamos estructurando este medio ambiente deja de ser natural para el cliente. Entonces, ya vimos lo que es una conducta, vimos lo que es una respuesta y también vimos lo que es un medio ambiente. La conducta, las acciones del individuo. La respuesta, cómo esta conducta toma lugar en el medio ambiente, el cual acabamos de describir. Si las conductas toman lugar en un medio ambiente que es natural para el individuo está adaptado a ese medio ambiente es naturalistic. Si estas conductas ocurren en un medio ambiente que es completamente nuevo o un medio ambiente que anteriormente era natural, pero hay algunos cambios, ese medio ambiente entonces es contrived. Hacemos observaciones en ambos medios ambientes y dependiendo del medio ambiente es el nombre de estas observaciones. Si las observaciones toman lugar en un medio ambiente que es natural, es un naturalistic observation, una observación naturalizada. Si la observación ocurre en un medio ambiente que es estructurado, entonces esta observación va a ser un contrived observation, una observación estructurada, contrived observation. Ahora, ya hemos visto que es una conducta, ya vimos ya también que es una respuesta, hasta qué es un medio ambiente. Y dijimos anteriormente, bueno, un medio ambiente es eso que rodea la conducta, los diferentes objetos que rodean la conducta, diferentes cambios que rodean la conducta. Ahora, esos cambios, esos objetos tienen un nombre. Anteriormente creo que se lo dije, pero bueno, estos objetos se llaman estímulos. Estos objetos que rodean la conducta pueden en algún momento influenciar la actividad de un organismo, ¿verdad? Influenciar la conducta del organismo. Tal vez si el cliente ve que papá entra con un juguete, el cliente se manifiesta en una conducta en ese momento. Vio ese objeto y provocó que el cliente se manifestase en una conducta en particular. Bueno, estos objetos, estos cambios en el medio ambiente se conocen como estímulo, stimulus. El plural de stimulus es stimuli, con una I justo después de la L. Stimulus. El estímulo es todo aquello que influye de cierta manera nuestros 5 sentidos. Es bastante sencillo de recordar. Si usted lo puede ver, es un estímulo. Si lo puede escuchar, es un estímulo. Si lo puede tocar, también. Si lo puede oler, si lo puede saborear, son estímulos. Todo aquello que de alguna manera tal vez influye en nuestros 5 sentidos. O tal vez no los 5, pero 3, 2, 1. Esto lo podemos considerar un estímulo. Usted ve el televisor, escucha el televisor, huele las flores, ve la pared, ve a mamá entrando por la puerta, ve a papá entrar por la puerta, escucha un sonido. Todos estos son estímulos, ¿ok? Pueden o no influenciar el organismo. Si no influyen en la actividad de un organismo,
vamos a ver más adelante, que se conocen como neutral stimulus, estímulos neutros. Si estos estímulos influyen de cierto modo el organismo, estos pudieron haber sido aprendidos en algún momento, lo que se conocen como contrived stimulus, o si no han sido aprendidos, dado que esto en realidad ocurrió, dado que la naturaleza nos llevó a ese punto, ¿verdad? Nuestro desarrollo como ser humano nos llevó a ese punto, lo conocemos como unconditioned stimulus, estímulo condicionado o estímulo incondicionado. Necesitó aprendizaje, conditioned, o estímulo que no necesitó aprendizaje, dado que nosotros nacimos de esa manera, reaccionando a esos estímulos. Entonces vamos a ver el siguiente concepto. Este concepto va de la mano de estímulo, dado que evento es un cambio en el medio ambiente. Es cuando agregamos o retiramos un estímulo del medio ambiente. Ahora mismo hay silencio. Si yo agrego un estímulo, un sonido a ese medio ambiente, ya eso es un evento. Pero el que también se haya ido el sonido es un evento en sí. Entró un sonido, salió el sonido. Al igual lo podemos ejemplificar en un cambio de luz del semáforo. El semáforo puede cambiar la luz de rojo a verde. Cada uno de estos cambios es un evento. ¿Por qué? Porque agregamos estímulos o retiramos estímulos. Los eventos, al igual que las conductas, pueden ser privadas o públicas. Si un evento es privado, significa que los eventos ocurren dentro del organismo, dentro de la persona, dentro del animal, dentro de algún lugar donde nosotros no tengamos acceso. Solamente aquella persona que lo esté experimentando puede tener acceso a ese evento, a esa conducta en el otro caso. ¿Okay? Los eventos que son públicos, todos aquellos que estén lo suficientemente cerca para presenciarlos, pueden observarlos, pueden saber que esas conductas o esos eventos, esos cambios de estímulos ocurrieron. Todos los eventos pueden ser llevados a cabo por seres vivos o no. Es la diferencia con conductas. Las conductas tienen que ser llevadas a cabo por organismos, dado que en la definición de conducta, la conducta es una acción del organismo. El organismo mueve sus partes para interactuar con el medio ambiente. En el caso del evento, no. El evento puede también ser llevado a cabo por un objeto inanimado, por algo que no esté vivo, una computadora, la naturaleza, y entonces todo esto también son eventos. Si suena un trueno, es un evento. El escuchar la lluvia que comenzó a caer es un estímulo, pero el ver la lluvia caer es un evento, dado que agregamos un estímulo al medio ambiente. Entonces, los eventos son cambios en el medio ambiente que resulta en agregar estímulos o quitar estímulos de ese medio ambiente. Entonces, los eventos pueden ser privados o pueden ser públicos. Si ahora mismo usted está pensando en algo, ese pensamiento que entró a su cabeza es un evento, ¿verdad? Un evento privado. Si ahora mismo usted dice en alta voz lo que estaba pensando, para aquellas personas que estén presentes en su medio ambiente, eso va a ser un evento público. Los eventos privados, solamente aquellos que los estén experimentando tienen acceso a ese evento. Los eventos públicos, todos aquellas personas o aquellos animales que estén en presencia de este evento pueden presenciarlo, pueden saber que ocurrió el evento, pueden observarlo. Los eventos públicos son tangibles, es decir, nosotros podemos observarlo, podemos tocarlo, podemos saber que ocurrieron. ¿Okay? Los eventos privados, no. Un cambio de algo que ocurrió dentro de nuestro cuerpo es un evento privado. Algo que ocurrió fuera de nuestro cuerpo es un evento público, siempre y cuando resulte en agregar o retirar estímulos de este medio ambiente. Ahora, ya vimos estos conceptos que nos van a ayudar muchísimo para entender lo que se viene más adelante. Son conceptos que son fundamentales para la ciencia de Applied Behavioral Analysis. Ahora, dijimos anteriormente también que existen dos tipos de observaciones que son bastante básicas. La observación que ocurre en el medio ambiente natural y la observación que ocurre en el medio ambiente contrived, ¿verdad? Que es estructurado. Existe la observación naturalizada, la observación que es estructurada.
Existen otros tipos de observaciones y las podemos categorizar de dos maneras. Una, que sea directa, y la otra, que sea indirecta. Cuando nosotros hacemos una observación directa, significa que nosotros como terapeutas entrenados en la ciencia de ABA podemos observar esos cambios en el medio ambiente, esas conductas, esos eventos, esos estímulos. Estamos nosotros presentes en ese medio ambiente para observar lo que cambió, lo que pasó. Si el cliente se está manifestando en una perreta, nosotros estamos ahí para observarlo. Eso es una observación directa. Usted, de manera directa, está presente en ese medio ambiente para saber que ocurrió X conducta, que X conducta fue reforzada con X estímulo, que justo antes de la conducta ocurrió esto, justo después de la conducta ocurrió lo otro. Estos son observaciones directas. Estas observaciones directas usted la puede llevar a cabo tanto en un medio ambiente estructurado o un medio ambiente que es naturalizado. ¿Ok? So, direct observations son llevadas a cabo, las observaciones directas son llevadas a cabo por el terapeuta, ya sea el analista o el RBT. Existen las observaciones indirectas. Esto significa que tenemos un tercero dándonos información. Nosotros no estamos de manera directa obteniendo la información. Si anteriormente en la observación directa nosotros estamos viendo cómo ocurría una perreta, ahora estamos obteniendo información de una perreta mediante un tercero, mediante tal vez una encuesta que le estamos haciendo al padre. Esto es una observación indirecta. De estas observaciones no nos podemos fiar del todo. Podemos obtener información fundamental para después hacer las observaciones directas, pero estas personas no necesariamente tienen que estar capacitadas o tienen que estar entrenadas en la ciencia de ABA para nosotros confiar de manera ciega en esta información. Si el padre nos dice que al cliente le gusta tal vez jugar a los carritos, nosotros en una observación directa tenemos que corroborar esta información. Si tal vez el cliente mismo nos dice en una entrevista, dado que estamos obteniendo esta información de manera indirecta, nos dice: a mí me gusta jugar en el tablet, jugar en la tableta. Bueno, esta información la corroboramos más adelante, nosotros observándolo de manera directa. Nosotros estamos en ese medio ambiente observando esos diferentes parámetros que obtuvimos mediante un tercero. Vamos a decir que hicimos una entrevista con la mamá del cliente y la mamá del cliente nos dijo que el cliente siempre se manifiesta en la conducta de perreta cuando está papá delante. Ok, esta información la tenemos nosotros en nuestros records y lo llevamos entonces al medio ambiente naturalizado, al medio ambiente estructurado. Si nosotros, obviamente, llevamos a papá a ese medio ambiente, esto significa que estamos estructurando este medio ambiente. Entonces, esta información nosotros la tenemos que corroborar más adelante. Entonces, las observaciones directas son aquellas que nosotros llevamos a cabo. Existen las evaluaciones, diferentes pruebitas que hacemos, las observaciones naturalizadas y las observaciones estructuradas. En el otro caso, tenemos los surveys, las encuestas y las entrevistas. Observaciones indirectas significa que estamos obteniendo información mediante un tercero. Ya vimos lo que son las observaciones, vimos lo que son tal vez también las conductas, vimos también las respuestas, vimos el medio ambiente. Ahora, toda esta información nos va a ayudar a entender lo que se viene más adelante. Esto es fundamental, dado que es la manera en la cual nosotros nos vamos a, vamos a describir lo que ocurre en este medio ambiente. Nosotros, para describir lo que ocurre en el medio ambiente, como terapeutas, no vamos a utilizar un lenguaje que no describa lo que pase. No vamos a utilizar un lenguaje simple, sino que vamos a enfocarnos en describir tal vez conductas, en cómo estas conductas operan, en cómo estas conductas lucen a la hora de que estas conductas ocurran en el medio ambiente. ¿Qué se requiere de este individuo para que ocurra esta conducta? Por ejemplo, podemos decir que la definición de una conducta, como puede ser la de levantar la mano,
es lo siguiente, es poner la mano, un gesto que envuelve levantar la mano izquierda por encima de la cabeza. Entonces, esto significa que la conducta como tal, para que ocurra en este medio ambiente, para que se convierta en una respuesta, la conducta tiene que lucir de esta manera en el medio ambiente. La mano izquierda es un gesto que envuelve la mano izquierda por encima del hombro. ¿Ok? Es como nosotros definimos esta conducta. Entonces, esto significa que la definición operacional nos va a servir para describir conductas, para nosotros saber identificar estas conductas en el medio ambiente. Pero para que esto ocurra, la descripción de antemano tiene que ser completa, concisa y concreta. No podemos andar con rodeos cuando estemos definiendo las conductas, ¿ok? Entonces, vamos a ver este ejemplo para ver si logramos identificar cuántas personas se están manifestando en la conducta que describimos anteriormente. Dice la pregunta, de acuerdo a este escenario, ¿cuántos niños se están manifestando en la conducta de levantar la mano? La conducta de levantar la mano, de acuerdo a la descripción, dice un gesto que envuelve levantar la mano izquierda por encima de la cabeza, por encima del hombro, ¿verdad? Entonces, esto es como luce la descripción de esta conducta. Ahora, ¿cuántas personas se están manifestando o cuántos niños se están manifestando en esta conducta? ¿0, 2 o 1? La respuesta es 1, solamente la niña, dado que el resto de individuos vemos que está la niña y el otro es un niño, está utilizando la mano derecha. La definición operacional decía la mano izquierda. Ahora, en esta conducta tal vez no tenga ninguna diferencia, o tal vez sí, en un futuro en el cliente, pero si la diferencia en la definición, por ejemplo, de la conducta de autoagresión, es que el niño se dé con las manos cerradas en la cara o se dé con la mano cerrada tal vez en un ojo, la diferencia puede ser bastante importante, dado que una tal vez puede poner más en riesgo que la otra, tal vez la vida del individuo o la integridad del individuo. Entonces, estas definiciones operacionales son fundamentales no solamente para identificar la conducta en medio ambiente, sino también para que esta conducta como tal nosotros seamos capaces de utilizar la dimensión de behavioral. Recuerden, esta conducta sea medible, ¿ok? Entonces, es fundamental el operational definition nos va a ayudar a definir las conductas para nosotros como terapeutas saber, ocurrió la conducta, dado que la definición de esta conducta dice que tiene que ocurrir esto, esto y esto para que nosotros digamos ocurrió la conducta. Entonces, si no lo hacemos de esa manera, no podemos identificar de manera correcta las conductas, lo que puede ser bastante problemático en un futuro. Ahora, vamos a ver otro concepto que es muy importante y lo vamos a utilizar en el día a día con el cliente. Antecedent, antecedente. Este concepto significa que son todos los eventos que preceden a la conducta de interés justo antes de que esta conducta ocurra. Por ejemplo, vamos a decir que un niño llora y la conducta de interés es que la mamá se acerca al niño. Lo que ocurre justo antes de la conducta es el antecedent, el antecedente. Todo lo que ocurre justo antes de la conducta de interés. La conducta es que mamá se acerque. Entonces, el antecedente es todos los eventos, los cambios de estímulos que ocurren justo antes de la conducta. Antecedent, mayormente antecedente es 2 minutos o menos de lo que ocurre antes de la conducta de interés. En este caso es una respuesta porque ocurrió en un momento en específico en el medio ambiente. Ya la mamá llegó a ese medio ambiente. Entonces, antecedent, lo que ocurre justo antes de la conducta. Antecedent, lo que precede la conducta de interés. Todo lo que ocurre justo antes. Ahora, lo que ocurre justo después es la consecuencia. Vamos a decir que el niño lloró, mamá se acercó y la consecuencia de esto
fue entonces que el niño dejó de llorar. La consecuencia es todo lo que procede a X conducta de interés y es 2 minutos o menos. Todas las consecuencias, todas las intervenciones que se utilizan, todos los cambios medioambientales que ocurren justo después de la conducta se consideran consecuencias. Si, por ejemplo, el niño dejó de llorar, pero al mismo tiempo también se escuchó una música, si al mismo tiempo también apareció papá por la puerta, todo esto son consecuencias a la conducta de que mamá se acercó al niño. Entonces, cuando ponemos todo esto junto, podemos pensar en un concepto que se llama Three-Term Contingency o contingencia de 3 términos. Esto significa que vamos a tomar en cuenta el antecedente, la conducta y también la consecuencia. Esto más adelante vamos a ver que se llama ABC, Antecedent Behavior Consequence. Esto lo voy a utilizar en el día a día cuando trabaje con el cliente. Cuando hablamos de contingencia de 3 términos, la palabra contingencia significa dependencia. Un evento depende del otro para que ocurra. Para que mamá se acerque al bebé, primero el bebé tuvo que haber llorado. Para que el bebé deje de llorar, mamá se tuvo que acercar al bebé. La consecuencia depende de la conducta y la conducta depende del antecedente. Una contingencia de 3 términos, 3 eventos. Si es una contingencia de 2 eventos, entonces sería entre una conducta y el antecedente tal vez. Más adelante vamos a hablar de esas contingencias de 2 términos y vamos a ver la diferencia que existe entre las contingencias de 3 términos. Las contingencias de 2 términos mayormente las vamos a utilizar en una enseñanza que se llama Classical Conditioning. Cuando hablamos de una contingencia de 3 términos, vamos a hablar de una enseñanza que se llama Operant Conditioning, condicionamiento operante o enseñanza o condicionamiento clásico. Uno se enfoca solamente en el antecedente y la conducta, cuando es Classical Conditioning, y el otro se enfoca en la contingencia de 3 términos, antecedente, behavior, consequence, y les presta una especial atención a la consecuencia en específico, dado que cambiamos la conducta en base a la consecuencia. Cuando hablamos de antecedents y behaviors, hacemos cambios, pero en el antecedente que tienen un impacto en la conducta en específico. Three-term contingency es cuando hablamos de 3 eventos en particular. Más adelante vamos a ver que existe también el four-term contingency o la contingencia de 4 términos. Cuando hablamos de la contingencia de 4 términos, básicamente significa que estamos también pensando en qué motivaciones tiene el individuo para reconocer un antecedente, manifestarse en una conducta y obtener una consecuencia, ya sea un reforzador, evitar un castigo. Todo esto lo vamos a ver más adelante. Hasta ahora, yo quiero que ustedes se queden con los conceptos que hemos visto en la primera clase de Assessment. Vimos Behavior, Response, hablamos también de evento, hablamos de estímulo, hablamos de observaciones, hablamos de medio ambiente, naturalizado, estructurado. Dijimos que las observaciones pueden ser directas, pueden ser indirectas, que las observaciones que son directas es que nosotros estamos presentes en ese medio ambiente. Dijimos que las observaciones indirectas significa que estamos obteniendo información mediante un tercero. También hablamos de la contingencia de 3 términos, hablamos también de la definición operacional. Dijimos que la definición operacional es cómo nosotros nos comunicamos al hablar de las conductas. Decimos cómo esa conducta tiene que ocurrir, cómo esa conducta opera para nosotros decir que ocurrió la conducta. ¿Ok? Por ejemplo, el hablar es utilizar las cuerdas vocales para producir un sonido que otras personas entiendan. Eso podemos decir que es hablar. También podemos decir que el gritar es hablar por encima del nivel que es aceptado por la sociedad. También hablamos de contingencia de 3 términos. Dijimos que la contingencia de 3 términos es antecedente, conducta
consecuencia. Cuando tomamos en cuenta el antecedente, la conducta y la consecuencia como una contingencia de 3 términos, decimos que la consecuencia depende de la conducta y la consecuencia dependen del antecedente. Contingencia de 3 términos. Más adelante también vamos a hablar de reforzadores, vamos a hablar de castigos, vamos a hablar también en el caso de classical conditioning, cuando existe una relación específica entre el antecedente y la conducta. Es por esto que es tan importante aprender todos estos diferentes conceptos, dado que en un futuro todos estos conceptos van a ser fundamentales para entender lo que se viene más adelante. Pero bueno, esto es todo por el primer video de Assessment. Nos vemos en la siguiente clase, que sería Assessment 2.